Imagina una Biblia tan antigua, tan distinta, que contiene palabras y enseñanzas atribuidas a Jesús que el mundo occidental jamás conoció. Un texto guardado durante siglos en monasterios de piedra, escrito en una lengua sagrada que muy pocos pueden leer, el Ge'ez. Dentro de sus páginas, los discípulos no solo escuchan a Jesús, aprenden secretos que transforman su conciencia, instrucciones que fueron ocultadas, omitidas o malinterpretadas por la historia oficial. ¿Por qué la Iglesia de Etiopía conservó libros que Roma rechazó? ¿Y qué revelan esas páginas sobre lo que realmente enseñó Jesús a sus discípulos más cercanos? Algunos dicen que allí se encuentra la clave perdida del cristianismo primitivo, una verdad tan poderosa que podría cambiar la forma en que entendemos el mensaje de Cristo. Pero cuidado, porque para descubrirlo hay que mirar donde pocos se han atrevido, en el secreto que esconde la Biblia etíope sobre las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Durante siglos, el mundo cristiano creyó conocer toda la verdad sobre las Escrituras. Sin embargo, en las montañas de Etiopía, una Biblia diferente, más extensa, más antigua y más misteriosa, desafía esa certeza. La Biblia etíope, o Maf Kudus, no se parece a ninguna otra. Su canon no tiene 66 libros como la versión protestante, ni 73 como la católica, sino 81 libros. Dentro de sus páginas se encuentran textos que el resto del mundo consideró apócrifos o prohibidos: el libro de Enoc, el libro de los Jubileos, el libro de Baruc, y los tercer y cuarto Esdras. Según la Iglesia Ortodoxa Tewahedo, estos escritos nunca fueron marginales. Son parte esencial del mensaje divino. De hecho, el libro de Enoc, escrito más de 1000 años antes de Cristo, describe visiones celestiales, jerarquías de ángeles y la caída de los vigilantes, temas que resuenan profundamente con los misterios que Jesús revelaría siglos después a sus discípulos. Y mientras en Occidente esos textos fueron eliminados, en Etiopía se conservaron como si guardaran una verdad que el mundo aún no estaba listo para escuchar. Un detalle inquietante es que Enoc es mencionado directamente en la Biblia occidental. Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó, Génesis 5 y 24. Sin embargo, el texto completo donde se explica que vio Enoc cuando fue arrebatado solo sobrevive íntegro en la tradición etíope. ¿Por qué fue excluido? Algunos estudiosos sostienen que sus descripciones sobre los hijos de los cielos y las dimensiones ocultas de la creación eran demasiado reveladoras. Otros creen que contenían claves esotéricas sobre la verdadera naturaleza de la humanidad, las mismas que Jesús habría retomado en sus enseñanzas secretas. Lo cierto es que esta Biblia no fue escrita para los curiosos, sino para los iniciados. En cada libro parece esconderse un mensaje codificado, una instrucción reservada. Y ese es el punto donde el misterio se vuelve más profundo. Porque si la Biblia etíope contiene textos que el resto del mundo jamás conoció, ¿qué tipo de enseñanzas ocultas transmitió Jesús a sus discípulos más cercanos dentro de ese marco prohibido? Si la Biblia etíope preservó textos que el resto del mundo decidió olvidar, también parece conservar un patrón que se repite desde el principio: la existencia de un conocimiento reservado solo para quienes estaban preparados para recibirlo. Los evangelios occidentales lo insinúan, pero no lo explican del todo. Jesús hablaba a las multitudes en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado, Marcos 4 y 34. Esa línea, casi desapercibida, es clave. Sugiere que existía una enseñanza interna, una transmisión secreta destinada únicamente a los más cercanos. Y en la tradición etíope, ese hilo oculto se desarrolla con mucha más fuerza. Dentro del vasto corpus de textos etíopes, uno destaca por su carácter misterioso: el Bandleto Fraichesnis, o Lefafa Ede. Se trata de un antiguo manuscrito en lengua Ge'ez, considerado una joya del misticismo cristiano africano. Su contenido afirma que Cristo recibió nombres secretos de Dios, y que esos nombres fueron comunicados solo a quienes tenían la pureza suficiente para pronunciarlos sin corromper su poder. En otras palabras, no se trata de una revelación pública, sino de un conocimiento que transforma al discípulo desde adentro, como una llave espiritual. Este concepto del nombre oculto está profundamente arraigado en la espiritualidad etíope. Nombrar algo es comprender su esencia, y conocer los nombres divinos implica acceder a las estructuras mismas del universo. En el Bandleto Fraichesnis, Cristo no solo enseña lo que debe hacerse, sino quién se debe llegar a ser para acceder a ese nivel de comprensión. El discípulo no recibe información, recibe identidad. Cuando se analiza este texto a la luz de los evangelios canónicos, algo sorprendente emerge. Jesús dice en Juan 3 y 15, «Ya no os llamaré siervos, os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer». La Biblia etíope, sin embargo, amplía este concepto. En algunos pasajes, el Maestro no solo comunica lo que oyó del Padre,
sino que transmite el poder de crear, sanar y revelar, tal como lo hizo él mismo. Es el paso de la obediencia a la participación divina. Por eso, en la tradición etíope, el discipulado no es un aprendizaje intelectual, sino una transformación interior. Los monjes que conservan estos textos no los estudian como teología académica, sino como llaves vivas que deben ser meditadas y experimentadas. Cada frase, cada símbolo, cada nombre sagrado contiene niveles de significado que se revelan progresivamente al corazón purificado. Los antiguos manuscritos de Lefafa Ede incluso advierten que la lectura sin preparación puede ser peligrosa, pues sus palabras actúan como sellos espirituales. Solo quien vive en estado de pureza puede romper esos sellos sin perderse en la oscuridad de su propio ego. Esta advertencia recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 7, 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. En otras palabras, las enseñanzas profundas del Cristo no fueron ocultadas por elitismo, sino para protegerlas. No todos estaban listos para oírlas, porque implicaban comprender el reino no como un lugar futuro, sino como una realidad interior presente en cada ser humano. Aquí se entiende el verdadero sentido del secreto. Jesús reveló a unos pocos la estructura invisible del reino, los misterios de la mente y del espíritu, los códigos de la creación que vinculan al hombre con Dios. Y esa cadena de transmisión, de maestro a discípulo, de interior a interior, fue cuidadosamente preservada en Etiopía, donde la espiritualidad no se fragmentó entre fe y conocimiento, sino que los unió como dos caras de la misma revelación. Así, mientras Occidente desarrollaba una fe basada en el dogma, la tradición etíope mantuvo viva la idea de un cristianismo iniciático, donde la verdad más alta no se predica, se despierta. Y es precisamente aquí, en esta enseñanza reservada solo para los discípulos más íntimos, donde comienza a entreverse el siguiente gran secreto, que el conocimiento que Jesús impartió no era una doctrina oculta entre libros antiguos, sino una ciencia del alma, custodiada en el corazón de quienes aprendieron a escuchar en silencio. Si las enseñanzas reservadas de Jesús eran una ciencia del alma, la tradición etíope fue el laboratorio donde esa ciencia se conservó con vida. No como un secreto muerto entre pergaminos, sino como una forma de conocimiento sagrado, la gnosis, el saber que transforma al ser humano al revelar lo divino que lleva dentro. En Occidente, la palabra gnosis fue casi proscrita, asociada con herejías antiguas. Pero en Etiopía, ese concepto nunca fue negado, fue absorbido y santificado. Los monjes etíopes no entendían la gnosis como una ideología rival de la fe, sino como su cumplimiento más alto, el momento en que la creencia se convierte en comprensión y la comprensión en comunión. El libro de Enoc, pieza central del canon etíope, encarna esta visión. En él, un hombre justo es llevado a los cielos y recibe conocimiento directo sobre el orden del universo, las jerarquías angélicas, los secretos del tiempo, los ciclos de las estrellas y los nombres ocultos de los seres celestiales. Este texto, que en Etiopía jamás fue considerado apócrifo, muestra un patrón. El conocimiento divino se revela solo a quien es digno, y no puede transmitirse sin una transformación interior. Por eso, los sabios etíopes entendieron que las visiones de Enoc eran más que relatos místicos. Eran un modelo de lo que sucedía en los discípulos de Cristo, una ascensión simbólica hacia la comprensión directa de los misterios de Dios. Así como Enoc fue llevado al cielo y vio lo que ningún ojo humano había visto, los apóstoles fueron llevados por Jesús al conocimiento del reino interior. En la tradición tehuaedo, la fe ortodoxa etíope, se dice que conocer a Dios no significa saber acerca de Él, sino participar de su conciencia. Es una gnosis vivencial. Cada oración, cada himno y cada rito está diseñado para elevar la mente del creyente desde el mundo visible hasta las realidades invisibles. En ese sentido, el conocimiento no se recibe, se despierta. Y Jesús, según las interpretaciones etíopes, fue el portador de ese despertar. Lo fascinante es que los textos etíopes no tratan el saber sagrado como información secreta que hay que esconder, sino como una energía que hay que custodiar. El peligro no está en conocer, sino en conocer sin pureza. Por eso, los antiguos manuscritos advierten que el conocimiento sin transformación conduce a la soberbia, mientras que el conocimiento con humildad abre los cielos. Este principio recorre los libros de Enoc y los jubileos, donde se insiste en que la sabiduría celestial fue entregada a los justos para que enseñen al mundo los caminos de la luz. El paralelismo con las palabras de Jesús es asombroso. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Mateo 1:11. Esos misterios del reino no eran teorías teológicas, sino el mismo tipo de revelaciones que Enoc recibió, la comprensión de las leyes espirituales que sostienen la creación, la correspondencia entre el cielo y la tierra, la relación entre la mente humana y las fuerzas invisibles. Esta es la gnosis etíope, el conocimiento de lo invisible que se convierte en transformación interior.
Los monjes de los monasterios de la Libela y Debre Libanos aún practican esta forma de espiritualidad silenciosa. No buscan acumular información, sino ver con los ojos del espíritu, del mismo modo que Enoc fue llevado a ver los misterios del trono de Dios. Y dentro de ese legado, Jesús aparece no como un maestro moral, sino como el gran revelador, aquel que completó en sus discípulos la visión que Enoc apenas había comenzado a ver. Por eso, en la perspectiva etíope, la gnosis no es una invención posterior ni una desviación del cristianismo, es su raíz más antigua. El secreto que esconde la Biblia etíope es que la fe de los primeros discípulos era una fe iluminada, una experiencia directa del reino, donde el cielo y la tierra se funden en una sola realidad interior. Y es precisamente este conocimiento oculto, esta gnosis viva, la que prepara el camino para comprender el siguiente nivel del misterio, la revelación de Jesús no solo como un profeta o redentor, sino como un ser cósmico, el puente entre los mundos visibles e invisibles. A medida que se adentra en los misterios de la Biblia etíope, surge una imagen de Jesús completamente distinta a la que el mundo moderno suele conocer. No se trata solo del predicador compasivo de Galilea ni del mártir que murió en la cruz, sino de una figura cósmica, un revelador de los secretos del cielo, del tiempo y de la creación misma. En la tradición etíope, Jesús no viene únicamente a redimir al hombre, sino a reordenar el universo. Los textos etíopes describen un Cristo que habla en el lenguaje de las estrellas. En algunos manuscritos, su enseñanza está vinculada con los ciclos cósmicos y las leyes espirituales que rigen la existencia. En este contexto, los milagros dejan de ser actos aislados de poder y se convierten en manifestaciones de una comprensión profunda de las fuerzas que sustentan la vida. Jesús no rompe las leyes naturales, las revela en su estado más puro, como si al actuar estuviera mostrando a sus discípulos cómo opera la realidad cuando el espíritu humano está en perfecta armonía con Dios. En la espiritualidad etíope, esta visión no es simbólica. Es literal. Cristo es el Logos, la palabra que sostiene toda la creación. Por eso, conocer a Cristo equivale a entender las leyes invisibles que mantienen unido el cosmos. En el Evangelio de Juan, verso especialmente venerado en Etiopía, se dice, «En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres». Los monjes interpretan esta frase como una ecuación cósmica. Jesús no solo enseña la verdad, él es la estructura misma de la verdad universal. El libro de Enoc, conservado íntegro en Etiopía, anticipa esta idea siglos antes. Enoc asciende a los cielos y observa cómo los astros obedecen órdenes divinas, cómo las estaciones giran en armonía con el propósito del Creador. En las enseñanzas de Jesús, ese orden celestial se hace humano. El reino de los cielos no está allá arriba, sino dentro del hombre. Así, lo que en Enoc era visión astral, en Cristo se convierte en experiencia interior. Esta visión cósmica de Jesús redefine también el discipulado. Los apóstoles ya no son solo testigos de su palabra, sino participantes de su conciencia. Cuando Jesús les dice, «Vosotros haréis las obras que yo hago, y aún mayores», no les promete poder terrenal, sino acceso a una comprensión universal. En los textos etíopes, este poder no se logra por ritos externos, sino por sintonía interior con el Cristo viviente, la vibración divina que sostiene la creación. Los maestros etíopes hablan de una enseñanza que une el cielo, la tierra y el alma. En ella, el tiempo no es una línea, sino un círculo perfecto en el que pasado y futuro convergen en el instante presente, el ahora eterno que Jesús describió como el reino de Dios. Esta comprensión del tiempo como realidad espiritual es uno de los pilares del misticismo etíope, y tiene resonancia directa con los textos apocalípticos incluidos en su canon, donde Cristo aparece como el Señor del principio y del fin, el Alfa y la Omega. Comprender a Jesús como revelador cósmico también explica por qué las enseñanzas a sus discípulos tenían que mantenerse en secreto. Revelar que el ser humano podía participar en el poder creativo de Dios era desafiar toda estructura religiosa y política. Los discípulos no solo debían escuchar, debían encarnar ese misterio, aprender que cada palabra, cada pensamiento y cada acto podían resonar en las dimensiones invisibles de la realidad. En esta luz, el Cristo de la Biblia etíope no es solo un salvador, sino una clave viviente del universo. Es el punto donde convergen lo humano y lo divino, lo visible y lo eterno. Su mensaje no se limita a una ética de compasión, es una invitación a comprender el tejido de la existencia misma. Y así, mientras el mundo romano lo veía como un predicador, y el mundo moderno lo reduce a símbolo moral, la tradición etíope lo contempla como el eje del cosmos, el revelador de las leyes que mueven los cielos y la mente. Un conocimiento tan vasto y peligroso que solo podía confiarse a quienes habían purificado su corazón. Porque para entender a Jesús como revelador cósmico, no basta creer en él, hay que pensar, sentir y vivir desde la misma conciencia que sostiene las estrellas.
En la profundidad del pensamiento etíope y en las antiguas tradiciones cristianas orientales, se conserva una distinción que el mundo moderno casi ha olvidado: la diferencia entre el discípulo externo y el discípulo interior. No todos los que escucharon a Jesús lo entendieron. No todos los que caminaron junto a él recibieron las mismas palabras. Había enseñanzas para las multitudes, parábolas, historias, advertencias morales, y había otra enseñanza, oculta, que sólo podía ser revelada a quienes habían sido preparados por dentro. Esta dualidad aparece claramente en los Evangelios. Jesús hablaba al pueblo en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Marcos 4 y 34. La tradición etíope interpreta este pasaje no como un simple gesto pedagógico, sino como un principio espiritual. La verdad divina no se puede recibir desde la mente superficial, sino desde el alma transformada. En otras palabras, la comprensión depende del estado interior del oyente. Así, el discípulo externo busca respuestas, el discípulo interior busca transformación. El primero quiere entender con la razón, el segundo aprende a percibir con el espíritu. Esta idea es central en los monasterios etíopes, donde se enseña que la revelación no ocurre por escuchar palabras, sino por alcanzar el silencio donde las palabras nacen. Los textos místicos conservados en Etiopía, como el Kebra Nagast y ciertos manuscritos monásticos, insisten en que el secreto no consiste en ocultar información, sino en proteger la vibración de lo sagrado. Lo divino se revela únicamente cuando el corazón del discípulo está listo. Esta concepción es coherente con la estructura misma del cristianismo etíope, una fe de niveles, donde la liturgia pública convive con ritos iniciáticos reservados, y donde el conocimiento de Dios es una escalera que se asciende paso a paso, como los cielos que Enoc contempló en su ascensión. El propio Jesús, en esta visión, habría estructurado su enseñanza del mismo modo. Las parábolas y los milagros eran el velo, detrás de ellos se encontraba la ciencia del Espíritu. Cuando hablaba del reino de los cielos, no se refería a un lugar, sino a un estado de conciencia. A sus discípulos íntimos les enseñaba que ese reino era una semilla escondida dentro de cada ser humano, un poder latente que debía germinar mediante la comprensión y la pureza del corazón. En el cristianismo etíope, esta enseñanza interna se considera un camino progresivo. Primero el cuerpo se disciplina, luego la mente se aquieta, y finalmente el alma despierta. Por eso, muchos manuscritos monásticos hablan del misterio de los grados del alma, una escala ascendente que sólo los discípulos verdaderos pueden recorrer. La primera etapa es la obediencia, la segunda es la comprensión, y la tercera, la unión con la sabiduría divina. El contraste entre enseñanza externa e interna también se refleja en la estructura del conocimiento bíblico. Los libros canónicos públicos ofrecen el marco moral y narrativo, mientras que los textos ocultos, como Enoc, Jubileos o el Bandlet of Righteousness, contienen revelaciones dirigidas a aquellos que buscan más allá de la forma. En ellos, el lenguaje simbólico actúa como un filtro. Quien lee solo con la mente no ve más que mitos, quien lee con el espíritu encuentra un mapa del alma. Este principio no solo explica por qué ciertas enseñanzas de Jesús permanecieron veladas, sino también porque los antiguos guardianes del canon etíope insistieron en preservarlas en secreto. Sabían que una verdad poderosa, entregada a quien no está preparado, se convierte en caos. Por eso, el misterio del discipulado no se basa en exclusión, sino en madurez espiritual. El discípulo interior no se distingue por saber más, sino por ser más consciente. Ha trascendido el deseo de entender para alcanzar el deseo de ser. Y en esa transformación se revela el verdadero sentido del secreto. No se trata de esconder la luz, sino de aprender a mirarla sin cegarse. En esta línea, los textos etíopes describen al Maestro Jesús no como un transmisor de información, sino como un guía de iniciación. Su palabra era llave y prueba a la vez. Solo quien pasaba por la purificación interior podía abrir las puertas del reino. Así, lo público y lo secreto no son opuestos, sino reflejos del mismo proceso. La enseñanza externa siembra la inquietud, la interna revela la respuesta. Ambas se necesitan para completar el camino del alma. Y al final de ese proceso, cuando el discípulo interior despierta completamente, deja de buscar al maestro fuera. Porque lo encuentra, silenciosamente, en su propio corazón. Si el discipulado interior requiere transformación del alma, entonces las palabras por sí solas no bastan. En la tradición etíope, el conocimiento secreto que Jesús transmitió a sus discípulos se encarna en los rituales, los himnos y la liturgia, convirtiendo la experiencia religiosa en un vehículo vivo de revelación. La enseñanza deja de ser simplemente didáctica y se convierte en experiencia multisensorial. Música, movimiento, canto y símbolos forman un lenguaje que el intelecto solo puede rozar, pero que el corazón comprende plenamente. Uno de los ejemplos más impresionantes de esto es el Book of the Agua, el himnario litúrgico de la Iglesia Ortodoxa etíope.
No se trata de meras canciones devocionales. Cada himno es un código, cada estrofa un mapa espiritual, y cada repetición un ritual de activación del alma. En estos textos, los discípulos aprenden a resonar con la frecuencia de lo divino, a escuchar la armonía de los cielos reflejada en los tonos humanos, y a percibir lo que las palabras no pueden comunicar. Los símbolos, igualmente, desempeñan un papel esencial. El incienso que sube en columnas, las velas encendidas, los ornamentos del altar, el movimiento de los sacerdotes, todo es parte de una liturgia que transmite lo secreto. Estos elementos no son decorativos, son puertas hacia la comprensión interior, manifestaciones tangibles de los misterios de la creación que Jesús enseñó a sus discípulos. Cada gesto y cada sonido activa un conocimiento que no puede expresarse con letras y que solo se revela mediante la práctica devocional. La conexión con los discípulos internos es clara. Así como ellos debían purificar su corazón y su conciencia para recibir la enseñanza, también deben aprender a interpretar los símbolos y a vivir la liturgia. El aprendizaje ya no es racional ni verbal, sino corpóreo y espiritual, donde la experiencia directa se convierte en comprensión. Es un método pedagógico que asegura que la enseñanza más profunda no pueda ser malinterpretada ni corrompida. Los himnos del Book of the Wa no solo celebran a Cristo, recrean, en su estructura poética y melódica, la armonía del cosmos que Jesús enseñó a sus discípulos. Cada repetición de un verso es como un eco de las jerarquías celestiales. Los ángeles cantan y los discípulos aprenden a sintonizar con esa misma vibración. Así, la música se convierte en puente entre lo visible y lo invisible, entre el mundo humano y el misterio divino. Los rituales etíopes también cumplen una función pedagógica. La procesión, la bendición de los objetos sagrados, la danza ceremonial, todo es una forma de lenguaje codificado. La tradición sostiene que ciertos gestos y cánticos tienen efectos directos sobre el alma, guiándola hacia la introspección, la purificación y la apertura al conocimiento secreto. En otras palabras, la enseñanza de Jesús no solo se escuchaba, se vivía y se experimentaba en cada acto litúrgico. Esta forma de transmisión garantiza que el conocimiento oculto permanezca dentro de un contexto seguro. No se trata de ocultar información por temor, sino de proteger un poder espiritual que solo puede ser comprendido en su totalidad mediante la práctica consciente. Cada himno, cada ritual, cada símbolo actúa como un sello que resuena únicamente en quien ha sido iniciado, cumpliendo la misma función que la enseñanza privada de Jesús a sus discípulos más cercanos. En los monasterios de la Libela, de Bredamo y Gundagundo, los monjes todavía practican esta liturgia con precisión casi matemática, manteniendo viva la memoria de un conocimiento que, de otra manera, habría desaparecido. Ellos saben que la enseñanza no se limita a lo que se dice, sino que se transmite en la vibración de la voz, en la cadencia de los pasos, en la luz que toca los altares. Así, la liturgia etíope se convierte en un lenguaje secreto en sí mismo, una prolongación de la enseñanza interna que Jesús otorgó a los discípulos. Lo público instruye, lo litúrgico transforma, lo externo despierta la inquietud, lo ritual despierta el alma. Y al final de este proceso, quien ha participado plenamente de la liturgia y de los himnos no solo entiende el mensaje de Cristo, sino que lo lleva dentro, como una armonía invisible que guía cada pensamiento, cada acto y cada latido del corazón. Si los rituales, himnos y la liturgia funcionan como vehículos del conocimiento secreto, entonces el siguiente nivel de la enseñanza revela el propósito último de ese secreto, la restauración de la humanidad a su dimensión divina. En la tradición etíope, Jesús no vino únicamente a corregir conductas ni a impartir moral. Su misión más profunda era enseñar a sus discípulos cómo elevarse desde la existencia terrenal hacia una participación directa en la vida divina. Esta idea se conecta directamente con la gnosis que los textos etíopes preservan. Así como Enoc ascendió a los cielos y recibió revelaciones sobre los ángeles y las leyes del universo, los discípulos internos de Jesús estaban llamados a experimentar un ascenso análogo dentro de sí mismos. La salvación, según esta perspectiva, no se limita a la promesa de un más allá, sino que implica un despertar progresivo del alma en el aquí y ahora. El Kebra Nagast, uno de los textos fundacionales de la tradición etíope, habla de la humanidad como un espejo de lo divino. Cada acto, cada pensamiento, cada elección, refleja la chispa de la creación original. Jesús, como revelador cósmico, enseñó a los discípulos a reconocer esa chispa y a activarla, transformando la percepción de su propia vida y del mundo. No se trata de obedecer normas externas, sino de alinear la conciencia humana con las leyes invisibles que gobiernan la creación, participando así en la restauración del orden divino. La restauración se entiende en varios niveles. Primero, físico y moral, vivir con rectitud, justicia y compasión. Segundo, psicológico y emocional, purificar los deseos y los apegos que nublan la mente. Y tercero, espiritual,
reconocer la luz interna que conecta al hombre con el cosmos y con Dios. Este enfoque multidimensional convierte a cada discípulo en un microcosmos del universo, un receptor consciente de la misma energía que mantiene el orden celestial. En la práctica, la tradición etíope refuerza esta enseñanza mediante ejercicios espirituales, ayunos, oración continua y contemplación. Cada disciplina no es un fin en sí mismo, sino un camino hacia la elevación interior, un método para activar la chispa divina dentro del discípulo. La liturgia, los himnos y los símbolos actúan como catalizadores, amplificando la transformación que Jesús ya había sembrado en sus enseñanzas secretas. Lo sorprendente es que esta visión redefine la noción de poder y autoridad. El discípulo que participa en la vida divina no se convierte en un ser superior para dominar a otros, sino en un CEO creador consciente, capaz de influir en su entorno mediante la armonía de su propia conciencia. Así, la obediencia deja de ser pasiva y se transforma en acción consciente. El discípulo vive las leyes divinas desde dentro, encarnando la enseñanza de Cristo en cada gesto. Este principio también explica por qué ciertas enseñanzas fueron reservadas para los discípulos internos. Solo quienes habían iniciado el camino de purificación podían sostener la vibración del conocimiento divino sin perderse. La sabiduría no era un privilegio, sino una responsabilidad. Recibirla implicaba asumir la transformación total del ser. En consecuencia, el secreto de Jesús, preservado en la Biblia etíope, no es solo un conocimiento oculto, sino un programa de elevación espiritual, un mapa que guía al discípulo desde su existencia cotidiana hasta la participación consciente en la vida divina. La salvación deja de ser un concepto externo o futuro, se convierte en experiencia presente, viva y transformadora. Y así, la tradición etíope revela su mensaje más poderoso. Al seguir a Jesús como guía cósmico y maestro de los secretos internos, el discípulo no solo aprende la doctrina, sino que recupera la divinidad que siempre habitó en su interior, cumpliendo el propósito original de la creación. Mientras exploramos las enseñanzas internas de Jesús y la restauración de la humanidad a una dimensión divina, emerge un elemento que la tradición etíope considera esencial: el rol de la sabiduría femenina. En los textos antiguos y en la transmisión oral, la mujer no es solo una espectadora de la enseñanza, sino una portadora de conocimiento y un canal para la experiencia mística que Jesús impartía a sus discípulos más cercanos. Algunas tradiciones etíopes mencionan discípulas femeninas que desempeñan un papel activo en la comprensión de los misterios. Entre ellas, se encuentran figuras comparables a María Magdalena, cuya cercanía con Jesús no se limita a lo afectivo, sino que implica un nivel profundo de iniciación y comprensión. María Magdalena, en particular, es presentada en ciertos manuscritos como receptora de revelaciones que complementan y profundizan las enseñanzas reservadas a los discípulos masculinos. Ella encarna la sabiduría y la intuición espiritual, atributos necesarios para interpretar los secretos de la vida divina que Jesús compartía en la intimidad. Otro ejemplo crucial es la figura de la reina de Saba, ampliamente reconocida en la tradición etíope, que simboliza la búsqueda de conocimiento y la capacidad de dialogar con la sabiduría divina. La leyenda cuenta que viajó desde tierras lejanas para poner a prueba la comprensión del rey Salomón, y en la interpretación espiritual etíope, representa la apertura del corazón humano al misterio de Dios. Su inclusión en la narrativa de transmisión de conocimiento resalta la importancia de la receptividad femenina en la enseñanza espiritual. La sabiduría no depende del género, sino de la capacidad de percibir y encarnar la verdad interna. La tradición etíope también sugiere que estas figuras femeninas desempeñaban un rol activo en la enseñanza interior, acompañando a los discípulos masculinos y ayudando a guiar el proceso de transformación espiritual. Su sabiduría servía de catalizador para la comprensión de los secretos de Jesús, especialmente en lo que se refiere a la participación consciente en la vida divina. Así, la enseñanza no es unilateral, es un tejido de relaciones, intuiciones y experiencias compartidas que fortalecen la transmisión del conocimiento oculto. En términos de práctica, se dice que ciertas liturgias y himnos contenían capas de significado accesibles tanto a hombres como a mujeres que habían alcanzado un nivel de preparación interior. La mujer sabia, dentro de estos contextos, podía interpretar símbolos y nombres secretos, guiando a otros discípulos en su camino hacia la gnosis y la participación en el misterio divino. Esto refleja la visión de un cristianismo etíope más inclusivo, donde la sabiduría espiritual es un derecho y un deber de todo discípulo, independientemente de su género, siempre que haya pureza y disposición interior. El reconocimiento de la sabiduría femenina también explica por qué la tradición etíope conserva ciertos textos y leyendas que el cristianismo occidental relegó al olvido. Allí, las mujeres no son secundarias ni meros acompañantes, son guardianas de la enseñanza, intermediarias que permiten que el secreto de Jesús se mantenga vivo y se transmita correctamente a los discípulos internos. Así, cuando hablamos de los discípulos íntimos y del conocimiento oculto, no podemos ignorar a estas figuras.
Su presencia subraya que la transformación interior no es una tarea solitaria ni exclusivamente masculina. Es un proceso dinámico donde la intuición, la receptividad y la sabiduría femenina forman un puente esencial hacia la comprensión de los misterios divinos. Si la sabiduría femenina y los discípulos internos son esenciales para comprender los secretos de Jesús, el siguiente eslabón crítico en la cadena de transmisión se encuentra en la tradición oral y monástica de Etiopía. Aquí, el conocimiento no se conserva únicamente en textos escritos. Se vive, se recita, se canta y se practica en un entramado de rituales y enseñanzas que requieren tiempo, disciplina y consagración. El secreto, en muchos casos, no se revela a quienes se alejan de esta tradición viva. Durante siglos, los monasterios etíopes han sido guardianes del conocimiento que Jesús transmitió en privado a sus discípulos. Desde los monasterios de la Libela hasta los de Debre Damo y Gunda Gundo, los monjes preservan las escrituras en Ge'ez, una lengua sagrada que funciona como llave. Sin ella, muchos matices del mensaje se pierden. El idioma no es solo medio de comunicación, es herramienta de comprensión espiritual, donde cada palabra, cada sonido y cada entonación contiene capas de significado que guían al discípulo hacia la gnosis interior. El método de transmisión es igualmente cuidadoso. Los jóvenes monjes aprenden primero la liturgia, los himnos y los cantos rituales antes de acceder a los textos considerados más secretos. Este proceso garantiza que quien reciba la enseñanza tenga un corazón y mente preparados, evitando la interpretación superficial que podría distorsionar los misterios. La enseñanza no se limita a la mente, se integra al cuerpo y al alma mediante repetición, meditación y práctica ritual. La tradición oral funciona como un hilo invisible que conecta generaciones. Los maestros instruyen a sus discípulos, quienes a su vez enseñan a los siguientes, asegurando que el secreto no se pierda, pero tampoco se divulgue indiscriminadamente. Muchos textos etíopes, aunque escritos, se consideran incompletos si no se acompañan de la interpretación oral y litúrgica que los hace verdaderamente comprensibles. En este sentido, el conocimiento de Jesús en Etiopía trasciende la letra y se encarna en la experiencia viva de quienes participan del monasterio. Los manuscritos como el Book of Enoch, Jubileos y el Bandlet of Righteousness no solo se leen, se recitan y se comentan en el contexto de la oración diaria. Las enseñanzas secretas están codificadas en rituales que guían al discípulo interno hacia la percepción de la vida divina. Cada himno, cada gesto, cada entonación sirve como mapa que orienta al corazón humano hacia la comprensión que Jesús impartió directamente a sus seguidores más cercanos. Esta dependencia de la tradición oral y monástica explica por qué muchas enseñanzas etíopes permanecieron desconocidas para el mundo occidental. No se trataba de ocultarlas por miedo o exclusión, sino de proteger la integridad del conocimiento. El secreto solo podía comprenderse plenamente dentro del marco de la comunidad y de la disciplina espiritual que la sustentaba. En este sentido, la Biblia etíope no es un simple libro, es un instrumento vivo que se completa en la práctica del monasterio. Los textos, los himnos y los rituales funcionan como un todo inseparable. La palabra escrita, la recitación oral y la vida comunitaria se entrelazan para revelar los misterios de Cristo únicamente a quienes siguen el camino de iniciación. Así, la transmisión monástica y oral asegura que la enseñanza interna de Jesús permanezca activa, dinámica y transformadora. No se trata de memorizar reglas, sino de integrar la sabiduría en cada aspecto de la vida, manteniendo vivo el secreto que solo puede comprenderse mediante la experiencia directa y sostenida dentro de la tradición etíope. De esta forma, el discípulo no solo recibe información, entra en una línea continua de transmisión espiritual, donde cada generación refuerza y protege el legado de Cristo, tal como lo enseñó a sus discípulos más íntimos, garantizando que el conocimiento secreto no se pierda, sino que evolucione con cada alma preparada para recibirlo. En la tradición etíope, la comprensión del tiempo y de los ciclos cósmicos está profundamente vinculada a la transmisión de la enseñanza secreta de Jesús. No se trata únicamente de medir días o estaciones, sino de percibir los ritmos sagrados que estructuran la realidad y el alma humana. El calendario litúrgico etíope, junto con los signos celestiales y las festividades, funciona como un código simbólico que refleja el orden divino y sirve como vehículo para la gnosis interna. El año litúrgico en la Iglesia Ortodoxa Tewahedo está compuesto por ciclos de celebraciones que recrean acontecimientos cósmicos y espirituales. Cada fiesta, ayuno y ritual tiene un significado doble: externo, visible para todos los creyentes; interno, accesible solo al iniciado que entiende la correspondencia entre los eventos humanos, los movimientos celestiales y la vida del alma. Por ejemplo, la conmemoración de la Epifanía o del nacimiento de Cristo no solo rememora un hecho histórico, simboliza la manifestación de la luz divina que cada discípulo debe activar en sí mismo. Los signos y símbolos se extienden más allá del calendario. La posición de los astros,
la alineación de ciertos días sagrados y la observación de fenómenos naturales eran interpretados por los monjes como indicadores de apertura espiritual. Estos signos guiaban el ritmo de las prácticas meditativas y rituales, asegurando que el discípulo se encontrara en sincronía con la estructura invisible de la creación. En esencia, Jesús no solo enseñó un mensaje moral, enseñó a leer y vivir según los ritmos del cosmos, revelando que la vida divina se refleja en cada instante y en cada ciclo. El Book of Enoch, preservado íntegramente en Etiopía, refuerza esta comprensión. En él, los movimientos de las estrellas, los ángeles que rigen las estaciones y las jerarquías celestiales son descritos con minuciosidad, como si cada fenómeno fuera un símbolo del orden moral y espiritual. Los discípulos internos aprendían a interpretar estas señales no como curiosidad científica, sino como guías para la transformación del alma, conectando lo visible con lo invisible y el tiempo humano con el tiempo eterno. Así, el calendario etíope y los signos cósmicos se convierten en herramientas pedagógicas que transmiten la enseñanza oculta de Jesús. No se trata de azar, la liturgia, las fiestas y los ayunos siguen patrones que reproducen la estructura del reino de Dios. Participar plenamente en estos ciclos permite al discípulo interior alinearse con la energía divina, comprender los ritmos del universo y experimentar la restauración espiritual que Jesús enseñó en secreto. La enseñanza de los signos también cumple una función de preservación. Los iniciados aprenden a leer el cosmos y la liturgia como un mapa simbólico, asegurando que la transmisión del conocimiento secreto permanezca protegida. Solo quien ha aprendido a reconocer los patrones y a vivir en armonía con ellos puede comprender plenamente el mensaje de Cristo, tal como fue transmitido a los discípulos íntimos en el contexto etíope. En suma, la tradición etíope revela que el tiempo, los signos y los ciclos no son neutros, sino vehículos de la sabiduría oculta. Jesús enseñó a sus discípulos a percibirlos, interpretarlos y vivir en consonancia con ellos, convirtiendo cada momento en una oportunidad para acceder al conocimiento divino. Y así, los discípulos internos no solo siguen un calendario religioso, viven en sincronía con la creación, experimentando que cada día, cada señal y cada festividad son pasos hacia la comprensión del misterio eterno que Jesús les confió. Mientras los discípulos internos avanzaban en su camino de iniciación, uno de los aspectos más profundos y menos visibles de la enseñanza de Jesús se hacía evidente: la comprensión de las jerarquías angélicas, las fuerzas espirituales y la batalla cósmica que sostiene la creación. En la tradición etíope, este conocimiento no se revela a las multitudes, se transmite solo a quienes han alcanzado un nivel de purificación suficiente para recibirlo sin peligro, integrándolo en su vida interior. Los textos como el libro de Enoch y ciertos manuscritos monásticos describen un universo estructurado por capas celestiales, donde los ángeles cumplen roles específicos en el mantenimiento del orden divino y los demonios intentan desviar la armonía. Jesús, en sus enseñanzas secretas, instruyó a sus discípulos sobre estas jerarquías y cómo interactuar con ellas, revelando que su obra no se limitaba al mundo físico, sino que participaba activamente en la restauración del equilibrio espiritual. La batalla espiritual es central en esta enseñanza. Cada discípulo es llamado a reconocer las fuerzas internas que corresponden a las externas. La ira, el miedo y la ignorancia no son solo debilidades humanas, sino reflejos de fuerzas desordenadas que operan en la dimensión espiritual. Jesús enseñaba que la victoria sobre estas energías no se logra mediante el temor ni la fuerza, sino mediante la comprensión, la fe y la alineación con la voluntad divina. El conocimiento de los ángeles y su jerarquía también proporcionaba a los discípulos un mapa de acción: quien protege, quien guía y quien observa cada aspecto del universo. En la tradición etíope, los nombres de ciertos ángeles y sus funciones se transmiten cuidadosamente en la liturgia y la enseñanza monástica, formando parte de una red de sabiduría que permite a los discípulos internos navegar entre los mundos visibles e invisibles. Jesús aparece en este contexto como el eje de la batalla espiritual. Su enseñanza pública mostraba compasión, milagros y autoridad moral. La enseñanza interna revela su papel como mediador y conductor de la armonía cósmica. Los discípulos aprenden que cada acto de Cristo no es solo un evento histórico o moral, sino una intervención en la estructura espiritual del universo, una alineación de los mundos visibles e invisibles. Esta revelación también transforma la percepción de la responsabilidad humana. Los discípulos internos no son meros espectadores. Su crecimiento interior y su conducta moral influyen directamente en la armonía espiritual que Jesús sostiene. Cada pensamiento, palabra y acción se convierte en un microcosmos de la lucha mayor entre orden y caos, luz y sombra. Por eso, la enseñanza oculta sobre jerarquías angélicas y luchas espirituales requiere preparación y pureza. Solo aquellos que han pasado por la iniciación, que han practicado la disciplina litúrgica y la meditación interior, pueden percibir la estructura invisible y participar en la restauración de la armonía cósmica sin perderse en la confusión o el miedo. En la tradición etíope,
La transmisión de este conocimiento continúa en los monasterios, donde los monjes instruyen a los discípulos internos a través de la meditación, los himnos y la contemplación de los textos sagrados. La enseñanza no es académica, es experiencial y transformadora, asegurando que la comprensión de la batalla espiritual se viva como un estado interno de vigilancia y alineación con Cristo, y no solo como un concepto abstracto. Así, el discípulo interno descubre que el mensaje secreto de Jesús no se limita a la moral pública o a los milagros visibles. Es la participación consciente en el orden del universo, donde cada ser humano puede colaborar en la victoria de la luz sobre la oscuridad, siguiendo el camino que Cristo abrió en la intimidad de sus enseñanzas ocultas. A medida que profundizamos en las enseñanzas internas de Jesús, llegamos a uno de los misterios más profundos y reveladores preservados en la tradición etíope, el sufrimiento y la resurrección como secretos del alma. Mientras que la historia pública de la pasión de Cristo se centra en los eventos físicos y la redención histórica, los textos etíopes revelan que estos acontecimientos también poseen un nivel interior, simbólico y transformador, accesible solo a los discípulos que han sido iniciados en el conocimiento oculto. En la perspectiva de la Iglesia Ortodoxa etíope, la crucifixión no es simplemente un acto de martirio, es un modelo de transformación interna. Cada discípulo que observa y medita sobre la pasión de Jesús está llamado a reconocer que el dolor, la humillación y la entrega total son reflejos de las pruebas que todo ser humano enfrenta en su camino hacia la elevación espiritual. La cruz, más que un instrumento de muerte, se convierte en un símbolo de la purificación del alma, una puerta hacia la conciencia divina que solo puede atravesarse mediante la aceptación profunda del sufrimiento y la renuncia al ego. El misterio de la resurrección, por su parte, se percibe como la culminación de esta transformación. Jesús no solo resucita físicamente, despierta en sus discípulos la capacidad de vivir en un estado de renovación interior, demostrando que la vida verdadera trasciende las limitaciones de la carne y de la mente. La resurrección simboliza la victoria sobre las fuerzas internas de la ignorancia, el miedo y la separación de Dios, y enseña que la unión con la divinidad es posible aquí y ahora, dentro del corazón preparado del discípulo. Algunos manuscritos etíopes, como las versiones ampliadas de los Evangelios, insisten en que la pasión y resurrección contienen códigos y nombres secretos que deben ser interpretados con guía espiritual. Estos códigos permiten al iniciado penetrar en los niveles más profundos del alma, comprender la relación entre sufrimiento y transformación, y acceder a un estado de conciencia que refleja la vida divina. La enseñanza es directa. El sufrimiento, cuando se vive conscientemente, abre la puerta a la resurrección interior. El discípulo interno aprende que la experiencia de la crucifixión de Jesús tiene un paralelo en su propio crecimiento. Los desafíos personales y las pruebas del mundo exterior son reflejos de la batalla interior que conduce a la iluminación. En la tradición etíope, meditar sobre la pasión y resurrección de Cristo se convierte en un ritual de iniciación espiritual, donde cada paso, cada momento de contemplación y cada oración actúan como catalizadores de transformación interna. Esta doble lectura, histórica y simbólica, también explica por qué la enseñanza de Jesús fue reservada para los discípulos internos. La comprensión superficial podría limitarse a la compasión o la admiración por el sacrificio, pero el verdadero misterio, accesible solo a quienes han purificado su corazón, revela cómo la vida, la muerte y la resurrección son ciclos de conciencia, experiencias que pueden replicarse espiritualmente en cada discípulo. Así, el secreto de la pasión y resurrección no solo confirma la divinidad de Cristo, sino que ofrece un mapa para la elevación del alma, enseñando que el camino hacia la unión con Dios implica atravesar el sufrimiento, aceptar la transformación y renacer en un estado de conciencia más profundo. Y de esta manera, la tradición etíope conserva la esencia de lo que Jesús transmitió en la intimidad de sus discípulos, que la cruz y la resurrección son símbolos vivos del viaje interior, accesibles solo para quienes buscan la verdad más allá de lo visible, en el núcleo del corazón humano. Al llegar a este nivel de comprensión, la tradición etíope revela uno de los aspectos más transformadores y profundos del mensaje secreto de Jesús. El discipulado no se limita a imitar sus acciones, sino a participar en su esencia. La frase «haz lo que hago yo» deja de ser un mandato externo y se transforma en un llamado a la integración interior. Sé lo que soy yo. Este principio encapsula la diferencia entre obediencia superficial y transformación profunda, señalando que la verdadera enseñanza está en encarnar la conciencia divina que Jesús manifestó. En la tradición etíope, este nivel de participación requiere que el discípulo pase por un proceso de purificación del corazón y de la mente, acompañado de rituales, oración y meditación, hasta que sus pensamientos, emociones y acciones reflejen la luz de Cristo. No se trata simplemente de reproducir milagros o seguir normas, se trata de alcanzar la misma vibración de conciencia que Jesús habitaba, integrando su presencia en cada aspecto de la vida. La enseñanza ya no es externa, sino vivida, encarnada y perpetuada en la propia existencia. Este principio se conecta directamente con los textos que hablan de la enseñanza reservada a los discípulos íntimos.
Mientras la multitud veía y escuchaba palabras, los iniciados eran guiados hacia una experiencia que trasciende el intelecto, la participación directa en la divinidad de Cristo. Cada gesto, cada pensamiento y cada decisión del discípulo se convierte en un reflejo del patrón interno que Jesús estableció, permitiendo que la vida diaria se transforme en un acto de comunión espiritual. El efecto de esta enseñanza es doble. Por un lado, asegura que el discípulo no dependa de la autoridad externa, la fuente de conocimiento y poder está dentro de él, en armonía con la esencia de Cristo. Por otro, establece que el discipulado es un camino progresivo. Solo a medida que el corazón se purifica y la conciencia se expande, el discípulo puede vivir auténticamente la enseñanza secreta y participar plenamente en el misterio divino. Los textos etíopes y las prácticas monásticas reflejan este principio de manera explícita. La liturgia, los himnos y los rituales no son solo actos simbólicos, son ejercicios destinados a entrenar la conciencia para resonar con la presencia de Cristo, permitiendo que la transformación interior ocurra gradualmente. Cada repetición, cada meditación y cada acto de devoción se convierte en una forma de internalizar la enseñanza, hasta que el discípulo puede afirmar, no solo hago lo que él hizo, soy uno con su esencia. En este nivel, los discípulos aprenden que el secreto no reside en la información ni en la observación externa, sino en la integración consciente de la divinidad en su propia existencia. La vida del discípulo se convierte en un reflejo del cosmos ordenado que Jesús reveló a través de sus enseñanzas, mostrando que cada ser humano tiene la capacidad de participar en la armonía y la sabiduría del universo. Este principio también ilumina la relación entre maestro y discípulo en la tradición etíope. Jesús actúa como guía, pero la realización última depende de la experiencia directa del discípulo. No se trata de dependencia, sino de despertar interior. La imitación se convierte en participación plena, y la enseñanza se transfiere más allá de las palabras, tocando el corazón, la mente y el espíritu de quien está preparado para recibirla. Así, el secreto que se preserva en la Biblia etíope y en la tradición monástica se revela en su forma más pura, el discipulado como transformación de la conciencia, donde cada discípulo tiene la oportunidad de vivir la verdad de Cristo no solo como enseñanza, sino como existencia, llegando a encarnar aquello que antes solo se contemplaba. Tras recorrer los niveles internos del discipulado y comprender la participación en la esencia de Cristo, la tradición etíope revela un elemento histórico y espiritual crucial, la transferencia del legado a Etiopía como custodio del conocimiento secreto. Según estas tradiciones, ciertos escritos, enseñanzas y prácticas que desaparecieron o fueron ignoradas en el mundo occidental encontraron en Etiopía un refugio seguro, permitiendo que el secreto de Jesús se preservara intacto durante siglos. Etiopía, con su geografía aislada y sus antiguos monasterios, se convirtió en un santuario de la sabiduría. Desde el Kebra Nagast hasta los manuscritos completos de Enoc y Jubileos, los textos se conservaron cuidadosamente, a menudo acompañados de interpretaciones monásticas y litúrgicas que garantizaban que su significado interno permaneciera accesible solo a quienes podían comprenderlo. Esta protección no fue accidental. Se consideraba que la revelación de ciertos secretos sin preparación espiritual podía ser peligrosa o incomprendida. La función de guardián de este legado no se limitaba a la preservación física de los textos, sino que implicaba la continuidad de la tradición iniciática. Monjes y discípulos entrenados transmitían oralmente la interpretación, los himnos, los rituales y la liturgia vinculados al conocimiento secreto. La lengua ge'ez funcionaba como código. Leer un texto sin la guía adecuada podía revelar solo la superficie, mientras que la comprensión profunda dependía de la inmersión en la tradición viva de la Iglesia etíope. En esta transferencia se entrelazan historia y mística. Se cree que algunos textos fueron llevados a Etiopía desde Jerusalén o desde comunidades cristianas tempranas que preservaban enseñanzas ampliadas de Jesús. En la tradición etíope, la llegada de estos textos a tierras africanas no fue un accidente, sino un acto providencial. Dios confió a Etiopía la custodia del conocimiento interno de Cristo, asegurando que la esencia del mensaje secreto no se perdiera ante los cambios culturales y doctrinales que alteraron el cristianismo en Occidente. Además, la preservación etíope permitió la fusión de enseñanzas cósmicas, gnósticas y litúrgicas con la práctica monástica local. Los discípulos internos podían acceder a los niveles más profundos del mensaje de Jesús a través de los textos, los himnos y los rituales, tal como lo habían hecho los apóstoles originales. Esto convirtió a Etiopía en un centro de transmisión espiritual privilegiado, donde la enseñanza secreta seguía viva y activa, no como conocimiento abstracto, sino como práctica cotidiana de transformación interior. La idea de guardián del secreto también refuerza el papel de la tradición comunitaria y monástica. Los textos no se comprendían aisladamente, sino en el contexto de la práctica, la meditación y la liturgia. Cada generación de monjes actuaba como puente, asegurando que el secreto no solo se preservara físicamente, sino que continuara produciendo discípulos capaces de encarnar la enseñanza. Así,
La tradición etíope combina custodia documental con transmisión viviente, manteniendo el legado de Cristo como un misterio activo y dinámico. En consecuencia, Etiopía no solo conserva textos antiguos, mantiene un linaje de conciencia que conecta al discípulo moderno con las enseñanzas internas de Jesús, permitiendo que la gnosis, los secretos de los nombres divinos, la comprensión cósmica y el discipulado iniciático sigan presentes. Este enfoque asegura que la esencia del mensaje secreto, aquel que instruía sobre la participación en la vida divina, la lucha espiritual y la transformación interior, no se pierda ni se diluya, sino que permanezca viva y operante en el corazón de quienes buscan comprenderla plenamente. Al llegar al cierre de este recorrido, comprendemos que el corazón del secreto de la Biblia etíope reside en la interpretación simbólica y esotérica de la Escritura. Mientras que la lectura literal satisface la mente superficial y el entendimiento común, el discípulo interno es llamado a ir más allá, a leer con el corazón, con la conciencia y con la intuición espiritual. Cada palabra, cada evento y cada símbolo contiene múltiples capas de significado, revelando aspectos de la vida divina, del cosmos y del propio ser humano que solo se perciben mediante la experiencia iniciática. En la tradición etíope, los textos no son simplemente narraciones históricas o morales, son mapas del alma y del universo. Desde los himnos del Book of the Wa, pasando por las visiones de Enoch y los secretos de los nombres divinos, hasta las parábolas de Jesús, cada elemento de la Escritura actúa como un código que el discípulo debe decodificar mediante la contemplación, la meditación y la práctica litúrgica. La Biblia se convierte así en un espejo. Lo que parece historia externa refleja siempre un proceso interno de transformación. El aprendizaje interno consiste en reconocer que la realidad exterior es reflejo de la interior, y que la luz de Cristo puede ser percibida en cada símbolo, gesto, evento cósmico o ritual. Jesús enseñó a sus discípulos íntimos a ver más allá del velo. Detrás de cada palabra hay un misterio, detrás de cada milagro hay una ley del alma, detrás de cada parábola hay una guía para vivir en armonía con la divinidad. Esta lectura simbólica no se impone, se despierta, se siente y se integra, transformando al discípulo en un canal consciente del mensaje divino. El secreto, entonces, no es meramente información, sino un modo de ver y vivir el mundo, una manera de percibir lo invisible en lo visible, lo eterno en lo temporal. Cada aspecto de la creación, cada gesto de Jesús y cada palabra de la Escritura se convierten en vehículo de revelación interior, recordándole al iniciado que la verdadera comprensión no se recibe con la mente, sino con el espíritu que ha sido entrenado para sintonizar con la frecuencia divina. Esta visión integral del conocimiento sagrado transforma la relación del ser humano con la realidad. Ya no se trata de seguir reglas externas ni de memorizar historias, se trata de aprender a leer la vida misma como un texto sagrado, interpretando sus símbolos, comprendiendo sus ritmos y actuando desde la sabiduría que emerge de la experiencia directa de la presencia divina. La Biblia etíope, con su canon ampliado y sus tradiciones vivas, asegura que este camino permanezca accesible para quienes estén dispuestos a buscarlo, ofreciendo un legado de transformación interior que cruza siglos y culturas. Y aquí, al finalizar este viaje a través de los secretos que Jesús transmitió a sus discípulos y que la Biblia etíope ha preservado, te invito a reflexionar. ¿Estás dispuesto a mirar más allá de lo literal, a explorar la profundidad de cada enseñanza y permitir que tu corazón descubra la luz que se oculta en los símbolos y misterios? Si esta revelación te ha impactado, compártela con quienes también buscan comprender la sabiduría escondida de Cristo y mantener vivo el secreto de la tradición etíope.